Lo mejor de la filosofía es que en ella se encuentran protagonistas tan diferentes como los múltiples aspectos de la vida misma. Junto a un pensador propenso a las reflexiones útiles y razonadamente sensatas, incluso a veces demasiado sensatas, como John Stuart Mill, aparece otro arrebatado, truculento y efervescente, como Friedrich Nietzsche. Quizá uno de los más personalmente geniales y a la vez controvertidos de toda la historia moderna de las ideas. Nació en la villa germana de Rücken, hijo de un pastor protestante que murió cuando él era niño, y estudió filología clásica en Bonn y Leipzig. Su enorme y original inteligencia le hizo destacar muy pronto, hasta tal punto de que con solo 24 años se le ofreció una cátedra de su especialidad en la Universidad Suiza de Basilea. Allí trabó amistad con el compositor Richard Wagner, al que en un principio admiró mucho y con quien luego tuvo una sonada ruptura. Por entonces publicó su primera obra, El origen de la tragedia, que le granjeó la animadversión de sus colegas filólogos más conservadores. La repercusión de ese libro y su mala salud, que empezó en la misma época a causarle serios problemas, dio al traste con su carrera académica. Más adelante dijo que tuvo que elegir entre ser catedrático de filología o ser un dios, y eligió lo segundo por modestia. Dejó la enseñanza y vivió sin lujos de su herencia paterna, vagabundeando por diversas localidades de los Alpes suizos o del norte de Italia, y publicando a sus expensas obras más que notables pero ignoradas por casi todo el mundo. Conoció a una joven de origen finlandés que era hermosa y sabia, Lou Andreas Salomé, en la que creyó encontrar una compañera del alma como la que tuvieron Comte y Stuart Mill, pero que rechazó su oferta de matrimonio para casarse con uno de sus mejores amigos. La salud física y sobre todo mental de Nietzsche se deterioró cada vez más. Durante una estancia en Turín llegó el desplome definitivo. Al ver que un cochero azotaba a un caballo sin fuerzas en una céntrica plaza, se abrazó llorando al cuello del animal para compartir su castigo. Los últimos 10 años de su vida los pasó sumido en una demencia más o menos pacífica al cuidado de su hermana Elizabeth, quien se dedicó a editar sus libros con más instinto comercial que fidelidad a su pensamiento. Durante esa época de conciencia ausente, alcanzó en toda Europa la celebridad merecida que nunca pudo gozar años antes. Ante todo, Nietzsche fue un seguidor de las doctrinas de Schopenhauer. Pero como ya tantas veces hemos visto que pasa entre filósofos, contradijo las conclusiones del maestro. Igual que Schopenhauer, Nietzsche contempló el mundo como una realidad caótica y atroz, llena de dolor y carente de piedad, sin un sentido ni una finalidad superior y armoniosa. Esta perspectiva schopenhaueriana había sido en cierta medida corroborada por la teoría de la evolución, expuesta por Charles Darwin en El origen de las especies. Quizá la obra científica filosóficamente más influyente de su siglo, y del nuestro. Darwin acababa con la superstición de que el funcionamiento de los seres naturales responde a un plan creador. En realidad, lo que predomina es una selección marcada por la supervivencia de los mejor adaptados a su medio, que son quienes aseguran en mayor número su descendencia en la implacable lucha por la existencia. No hay objeto final, solo el sálvese quien pueda,
en la tormenta y misericordia de la vida que quiere a toda costa perpetuarse. Friedrich Nietzsche. Ante esta realidad dolorosa y feroz, Schopenhauer recomendó la gradual renuncia a la voluntad de vivir. De modo semejante a otras actitudes religiosas, por ejemplo el cristianismo, que aconsejan resignación y mansedumbre en el terrible trance de la vida. La diferencia fundamental entre ambas posturas es que el ateo Schopenhauer no esperaba nada mejor que el nirvana, la aniquilación renunciativa, mientras que el cristianismo espera otro mundo feliz más allá de este mundo, donde la existencia reciba sentido y disfrute de armonía fraterna. Nietzsche se enfrenta aquí al dolorido ateo y a los piadosos creyentes. Según él, hay que aceptar la vida tal cual es, absurda y trágica, con sus momentos de éxtasis glorioso y sus terribles sufrimientos. Se trata de amar la vida, porque en eso consiste la salud frente a los enfermos físicos o mentales que no pueden soportarla. Pero el amor a la vida impone amar también sus aspectos atroces y despiadados. Por tanto, es preciso cambiar nuestros valores morales, darles la vuelta como quien vuelve de dentro afuera un calcetín. Basta ya de recomendar resignación, humildad, sacrificio, ternura y ensalzar al débil como si por serlo fuese bueno. Los valores deseables son en realidad la fuerza y la audacia, la energía y el orgullo. El fuerte y valeroso, que vive confiado en las altas lecciones del cuerpo y no cree en el más allá, no es culpable de su afirmación vital, y por tanto, el resentimiento de quien le teme o le envidia desde su flaqueza y aspira a otro mundo en el que pueda verle castigado, no es fuente de mérito, ni fundamento de normas morales dignas de tal nombre. Schopenhauer había convertido la ciega voluntad en fundamento de lo real. Pero para Nietzsche, existe en el hombre la posibilidad de la voluntad de poder, es decir, la capacidad de ir más allá de uno mismo, por medio de la creación y el júbilo que a veces destruye para inventar luego algo mejor. La voluntad de poder caracteriza al gran artista que no se encuentra bajo patronato del dios Apolo, razonador y amante de la armonía clásica, sino más bien bajo el de Dionisos, propicio al arrebato inspirado y al desorden orgiástico, que todo lo trastoca y se arriesga a los máximos peligros espirituales. El ser humano proviene de la evolución de formas inferiores, bestiales, como nos ha demostrado Darwin. Pero no es el final del camino. Más allá está el superhombre, capaz de vivir gozoso sin creer en recompensas ultramundanas, y también de soportar su soledad de individuo creador, que no precisa del apoyo estupefaciente del rebaño social. El superhombre acepta el eterno retorno de cada momento, es decir, acepta que todo pasa y vuelve de modo infinito, pero siempre merece ser asumido como un eterno sí, que nunca traiciona la fidelidad al gozo terrestre de la vida. Todo el pensamiento de Nietzsche, paradójico y casi siempre provocativo, con ironía dijo: «Yo no soy un hombre, soy dinamita». Está expuesto en sus obras de alto rango literario, compuestas en forma de aforismos y breves textos de enorme poder sugestivo, nunca como tratados o estudios académicos.
su libro más célebre y el mejor compendio de su pensamiento, Así habló Zaratustra. Es una especie de poema didáctico que remeda a la Biblia y también a obras religiosas orientales, pero para transmitir con una retórica a veces altanera, aunque no exenta de secreto humorismo, un mensaje sumamente diferente.